Bien, retornamos con la información en Onda Digital y recordarles que a nivel nacional hay muchas necesidades y hay unas de las cuales generalmente las pasamos así, por agua tibia, cruzamos el puente, nos subimos a un bypass, tomamos el tren y no miramos lo que está abajo. ¿Qué es lo que está pasando con los niños y niñas afectadas por la presencia de metales tóxicos? Señora me preguntará, o señor me preguntará, ¿cómo se come eso? Sí, tenemos que aprender a descifrarlo. Tenemos de invitado a Abel Gilbonio, él es coordinador de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, asesor de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. Y los más afectados en esto, niños y niñas, que el futuro lo van a ver más sombrío que lo que tienen ahora. ¿Cómo estás, Abel? Muy buen día. Muy buen día, Felipa. Agradecer la invitación y agradecer a los televidentes de Onda Digital. Bueno, para no salirnos de lo que estaban mencionando, no solamente en el Perú hay una crisis política, ¿no? De justicia y bueno, los escándalos que vemos, sino hay una crisis ambiental muy fuerte. Desde hace más de 20 años, producto de la Constitución de Fujimori, se abre la normatividad ambiental en el país para que ingresen los proyectos mineros y los proyectos petroleros sin las normas o los estándares internacionales de protección del ambiente, ¿no? Y eso, después de ya de 20 años, donde hemos tenido un crecimiento en esta inversión y entre comillas un desarrollo nacional, empiezan a salir los efectos en la gente. Y los efectos de la gente son, claro, hay un mapa que el MINSA ha hecho el año pasado, del 2018, donde reconoce que este tema de la afectación por metales tóxicos es un problema nacional, de salud pública nacional. O sea, ya hay un reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya no es un caso, no es dos casos, sino estamos hablando de más de 7.000 personas afectadas por la contaminación en el tema de inversiones petroleras y mineras, ¿no? Y decimos, pero si estamos haciendo minería, si estamos trabajando, ¿cómo es posible que tengamos 7.000 o más de 7.000 casos de personas que estén afectadas por este mal? Y decimos, pero sí, pero seguro, tenemos mejores técnicas, mejores profesionales, pero ¿cómo estamos incidiendo en eso? ¿Qué estamos haciendo? Tú, como estás ya en esta mesa técnica, me puedes decir cómo estamos. Dime clara y fríamente, ¿cómo estamos? ¿Cuántos niños están que se mueren? ¿Cuál es su proceso de muerte? ¿Por qué ese es un proceso de muerte? ¿No podemos dibujarlo de otra forma? Mira, como te digo, no voy a hablar yo de las cifras que nosotros tenemos en nuestras propias investigaciones, voy a referirme a las cifras del propio Ministerio de Salud. O sea, que siempre son un poco menos de las reales. Y el propio Ministerio ha reconocido, a partir de este gran número de afectados, que son 7.000, y como tú bien lo señalas, principalmente niños y mujeres gestantes. Creo que esa es la población más vulnerable, donde estos temas de contaminación están siendo, se notan de manera directa en la afectación, ¿no? Entonces, tenemos un conteo de 7.000 por los casos que ellos tienen. Nosotros tenemos una cifra mayor, que es la cruda realidad. Exacto, o sea, nosotros solamente tenemos que ir a la ciudad de Cerro de Pasco para ver la imagen que tiene del impacto en el territorio, pero a partir de eso, todas las afectaciones de salud que hay de los pobladores de Cerro de Pasco. Tienes que ir hace unas semanas hubo unos derrames en Amazonas y en Loreto, donde el petróleo brotó como agua y no había ningún control, y eso ¿qué hace en los niños que juegan con ese petróleo? Entonces, hay una situación que tiene que ver con, por eso nosotros somos una mesa de salud ambiental y humana, porque nosotros creemos que hay que atender esta afectación en la piel, en los pulmones, en el estómago, por todo lo que genera el contacto con el mercurio, con el cadmio, con los metaloides, con los sistemas, pero también necesitamos que se atienda de manera integral toda la flexibilidad ambiental que hay. O sea, muchos de ustedes, señores, que están en su casa y no tienen una relación directa con la gente que trabaja en las minas, podrá decir, pero si a los chiquitos los vemos corriendo, a los jóvenes los vemos bailando. Es que no es el proceso de la contaminación de hoy a mañana. El proceso de contaminación lleva un tiempo prudencial, y por eso podemos decir que los chicos que estuvieron cercanos en los trabajos de las minas, en esos lugares donde han trabajado grandemente estos espacios mineros,
con los metales que han utilizado, con las sustancias que han utilizado, de acá a unos años va a ver que su proceso de desarrollo no es normal, ya se van poniendo introvertidos, ya no su desarrollo y su capacidad mental no es igual, y entonces la evaluación viene a posterior los resultados. Ahora, como lo dice Abel, es que, ¿qué está haciendo el gobierno? Tenemos un mapa, trabajaron un mapa, qué bueno, trabajaron un mapa, según ellos tenemos focalizados algo de 5.000, pero en realidad son más, que es lo real. Y les llevaron atención médica a cada uno de ellos, llevan un chequeo, un control, llevan una supervisión constante de su evolución mental, de su condición física, han crecido lo normal, cómo está su capacidad motora. Mira, hace 2 años que se ha formado la Plataforma Nacional de Afectados, ¿no? Que está representada por casos de Cerro de Pasco, Cusco, Cuatro Cuencas, Puno, Madre de Dios, y ellos han venido haciendo una presión para que primero se reconozca que este es un problema de salud pública. Que estamos graves frente a esa situación. Así como se reconoció hace 20 años el tema del VIH, así como se reconoció el tema de tuberculosis, ahora se reconoce, el Estado reconoce que este tema es un tema de salud pública. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque habían rehuido de reconocer. Ya lo tenemos al hombro. Entonces, es un caso de preocupación. Ahora, porque a finales el Estado pues funciona para Odebrecht rapidito, pero para estos temas se demora siglos de siglos para poder atender a la población que es afectada. Entonces, lo que están haciendo ahora es peleando por una política nacional, una política que tenga que ver una atención focalizada a esta población con presupuesto. O sea, un presupuesto ¿para qué? Para que haya una atención especializada, pero también para que se mejoren las condiciones del territorio, y eso pasa por el tema ambiental. Comisión de Salud del Congreso de la República, que ahorita estará debatiendo qué digo, qué no digo, tengan esta pepa. ¿Qué están haciendo ustedes por los afectados de los metales tóxicos en los niños y niñas, mujeres gestantes en el Perú? A ver si tenemos tareita, siquiera luego de haber cobrado. Mira, son diversas instancias. El Congreso ha abierto las puertas, hubo un foro hace un par de meses atrás con la Comisión de Pueblos Indígenas, pero esa comisión fue impulsada por algunos congresistas de buena voluntad, pero bloqueada por la mayoría del Congreso, porque aquí hay una tensión. O sea, nosotros y ellos, los afectados, quieren desarrollo, quieren que haya proyectos mineros, quieren que haya proyectos petroleros, pero obvio que están pidiendo que esos proyectos se hagan con las condiciones ambientales, que cuide la salud, que no se mueran en 20 años posteriormente, que son los tiempos que duran los proyectos extractivos, se mueran por enfermedades que hace 20 años no existían. Nuevamente les recalco, las enfermedades de este tipo, los resultados en el desarrollo mental, físico de estas personas de acá a unos años no va a ser lo normal. Esto lo tenemos que entender, y creo que en el Congreso de la República un poquito como se les escapa, ¿no? Tú dices que hay algunos congresistas que están dispuestos a lucharla, mientras que los otros pues están dispuestos a sentarse y decir, ya. No, mira, hay varios proyectos de ley. Hay un proyecto de ley para hacer un censo sobre estos pobladores, ciudadanos afectados, ¿no? Pero bueno, es que en este país, como tú digo, hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Sí, se busca un presupuesto porque sí se necesita atención especializada, pero también se necesita una intervención integral de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, casos como Cerro de Pasco, que necesitan ser trasladados porque el relave minero está ahí al costado y los niños juegan con ese relave minero. Entonces, obvio que es un problema integral. Entonces, la gente piensa que esto lo va a atender solo el MINSA, y entonces, sí, el MINSA tiene un rol importante de atención, pero el tema de prevención es el Ministerio de Energía y Minas, que da licencias sin los controles ambientales para prevenir estas enfermedades, o la PCM, que debería asignar un presupuesto adecuado para que se atienda de manera especializada y se hagan estos temas de prevención, o el mismo MEF, el mismo Ministerio de Economía. O sea, en las partidas de salud está limitado la inversión para atender estos temas. O sea, si tú revisas el presupuesto nacional, ¿cuánto está asignado para atender ya un problema de salud pública reconocido hace 2 años? Casi nada. Entonces, podemos decir que, mire, tenemos tantas autoridades dispuestas a trabajar en esto, que debería aflorarles el sentimiento. Tenemos el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Energía y Minas, que podría también estar viendo el contexto del desarrollo en el Ministerio de Salud. Y lo importante, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque puede decir salud, sí, yo tengo la voluntad, se va a necesitar tanto. Energía y Minas, sí, que no sé cuánto. Y si no tenemos los billetes, ¿de dónde? Pecata mía, los niños y las mujeres gestantes siguen corriendo riesgo, ¿no? No, y ahorita también una de las demandas es que esta atención sea dentro del sistema. O sea, lo que hace el Estado ahora es plan de emergencia en Cuatro Cuencas, plan de emergencia en el Callao Ventanilla, por el momento, plan de emergencia en Espinar, plan de emergencia en Cerro de Pasco, pero todo fuera del sistema de salud, todo fuera del Estado. Es por el momento. Ya, ¿qué ha pasado? Vamos a atender un toque, no vamos allá y hacemos la bullita y atendemos un rato por un momento, se acabó las aguas, se tranquilizó el río y nos olvidamos del tema. Y la evaluación y el seguimiento y el desarrollo y el control y el resultado. Sí, ¿para cuándo? Y la prevención del riesgo. O sea, creo que este tema central e importante de salud pública tiene que ver con atención, pero tiene que ver con el control de riesgo. Y la única manera de controlar el riesgo es teniendo una normatividad ambiental adecuada que haga que los proyectos extractivos se desarrollen en el país, pero se desarrollen en condiciones que no produzcan estos daños irreparables en la vida de las personas y en algunos casos frustrando el futuro de niños y de mujeres que nacen, ¿no? Mujeres gestantes, ¿no? Entonces, el equipo que está trabajando contigo en la mesa técnica de salud ambiental, ¿qué tiene a corto plazo? Mira, nosotros estamos acompañando a las instituciones, organizaciones de las zonas. O sea, como te digo, nosotros somos un consorcio de diversas instituciones que tratamos de acompañar a las asociaciones de afectados de los diversos territorios, ¿no? Entonces, hay denuncias en Bambamarca. O sea, si tú revisas de los últimos 2 años, hay denuncias de casi todo el país, y qué casualidad, justo donde hay industria minera o industria petrolera. Entonces, nosotros tenemos 2 cosas. Ahorita acompañar a la plataforma que se siga fortaleciendo en su demanda nacionales, pero también discutir con el Ministerio de Salud y con los demás ministerios la alternativa viable técnica que favorezca realmente a los afectados y no solamente a la industria extractiva. Entonces, eso estamos en discusión y esa es la propuesta que tenemos. Sería bacán que se trate, como tú lo dices, la tuberculosis, que se ha hecho ahora y es un plan de trabajo, que se focaliza al tuberculoso, se le da el tratamiento, se le evalúa hasta que termine su proceso, 2X, 3X, RX, ahora hay una tuberculosis super archi mega resistente, entonces se le hace el seguimiento hasta que termine el proceso. Sería lo mismo y lo adecuado para las personas que tienen este problema, focalizarlos, llevarles el tratamiento, hacer el seguimiento de su desarrollo hasta que tengan una tranquilidad, por lo menos, porque conscientemente eso es irreversible. Sí, o sea, como te digo, eso es una discusión que ahorita no quiero darla, porque es una discusión que también lo damos, entre comillas, los profesionales, entre este tema de la causalidad, ¿no? Claro, es clarísimo que hace 30 años en Espinar la gente, tú revisas la gente cómo moría o cuáles los partes médicos de la muerte, y no son los mismos que ahora en 30 años. Ahora hay cáncer al pulmón, cáncer al estómago, hay varias declaratorias de emergencia. Entonces, es un tema... Ha cambiado el resultado. No, la mortalidad es distinta. Y obvio que ese es un tema a analizar, a profundizar. Obvio que no hay presupuesto a eso, obvio que también al Estado no le interesa profundizar científicamente en la causalidad entre la contaminación y las enfermedades, y obvio las causas de mortalidad y morbilidad en las zonas donde hay industria extractiva por más de 20 años. Entonces, ustedes están preparando una movilización para el miércoles 2. Sí, esta semana es una semana importante, es el segundo encuentro nacional de afectados, se reúnen más de 70 dirigentes y afectados de todo el país para poder organizar su agenda de discusión en los próximos meses con el Estado. 3 cosas importantes: una política nacional integral, un presupuesto que pueda abarcar las necesidades de estas poblaciones. 3, incorporarse al sistema de salud como una población importante de afectados. Y 4, unos lineamientos que ejecutó el MINSA que se ejecuten. O sea, y los gobiernos regionales que implementen dentro de sus direcciones regionales de salud una estrategia adecuada para este tipo de casos, que tampoco hay y existe. Entonces, esta semana se va a abordar esos temas. El día
miércoles a las 2 de la tarde hay una movilización de los afectados y la ciudadanía está invitada a participar. Va a ser una ruta de los distintos ministerios que tienen que ver con este tema, el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, el MINSA, y terminamos en el Ministerio de Ambiente, esperando que nos reciba el gobierno. Y el día jueves tenemos un foro donde se ha hecho una investigación periodística y técnica para poder denunciar el tema de dónde se está ejecutando el presupuesto, cómo se está ejecutando y cuál es la necesidad de abordar este tema con el dinero necesario también, porque sí, pues podemos tener buena voluntad, pero si no hay recursos, si no hay presupuesto, todo queda en buena voluntad. Bien, muchísimas gracias por haber estado acá, a descifrarnos claramente de cómo estamos en Junín, Cusco, Pasco, Lima, Puno, San Mateo, Ancash, Amazonas, Loreto, Callao, Cajamarca y Moquegua, con este tema delicado de los afectados por metales tóxicos. Muchas gracias a ti, Abel, a todo tu equipo también, y a seguir la lucha por ellos. Gracias. Bien, con nosotros nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato.